está conectando por primera vez, les contamos que sementera no alude solamente, por supuesto, sementera viene de simiente, de semilla, pero no alude solamente a la semilla o al lugar o el espacio temporal en que se siembra, sino también al momento adecuado, la modalidad adecuada, la posibilidad de que esa semilla crezca. Sementera tiene realmente una traducción, digámoslo así, tiene un significado muy amplio y muy profundo. Por eso lo elegimos como nombre de este hermoso espacio, quienes conformamos la mesa directiva, la mesa coordinadora, perdón. Quiero decir entonces que está conformado este espacio, esta mesa coordinadora, esta coordinación, se hace desde varios lugares de Abya Yala. Somos 10 mujeres, todas mujeres, de distintas profesiones y oficios, que nos ha unido un interés común, que es el de descolonizarnos. Sabiendo que eso tan importante, la descolonización, no es algo que podamos realizar ni solas, ni solos, ni tampoco de un día para el otro. Sabemos que es un proceso que tal vez nos cueste la vida, pero no importa, vale la pena. Un proceso que va a llevar nuestro tiempo, que va a llevar la herencia que dejaremos a quienes nos sucedan, para que sigan investigando, dudando, haciendo pensamiento, construyendo pensamiento crítico, porque la idea es esa, ¿no? Poder pensarnos desde acá, desde nuestra querida Abya Yala. Por eso conforman también Sementera compañeras que están en El Salvador, en Costa Rica, en Brasil, en Bolivia y por supuesto también en Argentina. Es nuestra idea poder hermanarnos y juntos luchar, porque sabemos que el momento es hoy y la lucha es ahora. Así que aquí estamos. Bien, hecha la presentación de Sementera, le dejo la palabra a mi compañera Adriana, que nos va a presentar a nuestro querido invitado de hoy. Gracias, Sebastián, por coincidir nuevamente. Un abrazo. Gracias. Gracias. Buen día a todas, todos y todes. Bienvenidos. Hola, Sebastián. Lola. Hola, ¿qué tal? ¿Estás en la huerta, Sebastián? Estamos en la huerta, sí, desde tempranito. Hoy hay también un invitado especial. Muy Hoy, bien, qué no bien. Bueno, es así sí, espontáneo. Regio. Bueno, entonces los voy a presentar. En este taller, la construcción como camino colectivo, lo humano y el alimento como ejes ordenadores en el hacer comunitario, van a estar Sebastián Briganti, coordinador colectivo, reciclador y docente en la Escuela de Agroecología Urbana La Margarita, que él nos va a contar dónde está. Coordinador de la Dirección de Gestión Ambiental del municipio de Luján, y gestor para el programa GIRSI, Gestión Integral de Residuos Institucionales, en el Centro de Educación Profesional número 24 de Flores, en Ciudad de Buenos Aires, y técnico del municipio de Luján. Y Lola Santos, que es estudiante de la licenciatura de nutrición de la Universidad de Buenos Aires, integrante del Centro de Estudiantes de la carrera y coordinadora del patio de nutrición de la Facultad de Ciencias Médicas. Gracias. Adelante. Buen día, gracias por el recibimiento. Bueno, nada, en principio agradecerte, Adri, ahí toda la gestión, la invitación, de tener el espacio para contarles por lo menos lo que venimos experimentando acá en el patio desde hace ya 4 años. Este es el 4.º año de un camino y un proceso que empezó en el 2021, con esos calores enormes de 40 y pico de grados. Pudimos llevar adelante con el centro de estudiantes, con el BNI, este acuerdo que se viene renovando no año a año, sino día a día, ¿no? Porque tenemos ahí la tarea con Lola este año de poder trabajar en conformar un equipo, de conformar compañeras y compañeros que no solamente vean estas tareas como una parte recreativa, sino de que también lo vean como una economía, ¿no? Como
como un trabajo que tiene que ver con el cuidado de lo vivo, ¿no? Y que sale de las lógicas de las mercancías, que sale de las lógicas de las competencias. Entonces, un poco desde esas directrices, por decirlo de alguna manera, no solamente nos vamos encontrando con gente hermosa en el camino como Fer, que vino hoy a visitarnos de Mercedes, sino de que son estos ejes ordenadores en lo que nos genera el acuerdo con los compañeros para poder construir esos horizontes que nos los empezamos a compartir, ¿no? A poner de una forma como de imaginación y que eso después se traduzca en estrategia, pero que vayamos a un camino común. Y en el medio vendrán los acuerdos y en función de eso, bueno, un aprendizaje que venimos llevando adelante y con Lola, que es como la compañía con quien decidimos poder llevar a la práctica, ¿no? Esto que creemos que es lo que nos tiene que mover para poder generar una comunidad, ¿no? Y lo venimos haciendo en una escala muy pequeña, pero la verdad que es un gran desafío, ¿no? Así que bueno, esto que les cuento, ¿no? Como estos propósitos, son los que este cuarto año en el que estamos acá en el patio, terminan siendo los ordenadores para cómo construimos, ¿no? Porque en esta organización es también viva, ¿no? Tiene movimiento, ¿no? No es algo estable, no es rígido. Entonces sabemos que este movimiento y sobre todo esta crisis que estamos viviendo, no solamente tal vez en este país, pero que es algo que nuevo que nos toca para todas y para todos, lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? A nivel global, creo que no hay antecedente, por lo menos de las personas y de las generaciones que nos rodean. Entonces es nuevo el contexto también para todos y para todas. Y creo que de ahí tenemos mucho para aprender y para poder soltar el diagnóstico, ¿no? Y empezar a encontrarnos desde algunas preguntas que tienen que ver con cómo podemos cambiar lo inmediato y lo posible en el pequeño espacio que nos toca, sin perder lo global también como paraguas, como camino, porque sabemos que eso repercute acá y tal vez nos permite para tener anticipación en cómo amortiguamos esos impactos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera eso desde lo conceptual siempre está girando, pero en este encuentro con el Centro de Estudiantes, en este encuentro con compañeras como Lola, nos motiva al hacer, ¿no? Y si no podemos materializar eso, nos quedamos siempre en algo que nada, ahí arriba, que nunca puede bajar, y me parece que eso está sucediendo acá, y está sucediendo cada vez más, con más personas que se involucran. Entonces eso demanda organización, demanda comunicación, demanda formación, y es de alguna u otra manera lo que estamos queriendo poder compartir y poner también a disposición, ¿no? Como responsables o coordinadores de este espacio, poner a disposición esas herramientas de construcción para que los compañeros, las compañeras, se formen y empiecen también a encontrar en todo en este mundo, eso, posibles, ¿no? En este mismo mundo. O sea, no mundos posibles, sino en este mundo, qué posibilidades tenemos de poder hacerlo un poco mejor. Eso, para nosotros, para nosotras y después para el resto, ¿no? Porque en definitiva, eso es lo que nos ordena. Ahí, Loli, si querés aportar y complementarme. Sí, no, o sea, en realidad por ahí quería preguntar si conocen la experiencia de la cual Seba está hablando, para darles también por ahí una imagen un poco del espacio en el que laburamos. Yo ahora estoy como dentro de la conducción del centro de estudiantes, pero empecé siendo una voluntaria más del espacio. El espacio es un patio que pertenece a la facultad, pero que fue un territorio ganado por los estudiantes, que como que reclamaban tener un espacio como al aire libre, y lo fueron ocupando, bueno, dieron esa lucha hace muchos años, y es un patio de cemento, digamos, que quedó como sumergido o dentro de lo que es un estacionamiento que está enfrente al Hospital de Clínicas. Bueno, ahí se va mostrando. Está buenísimo que puedas ir mostrando. Sacamos el móvil en vivo, Lola, estamos directo del patio. Eso que se ve enfrente es todo el estacionamiento que da el Hospital de Clínicas, y de las rejas para adentro ya sería lo que se marca como el patio de nutrición, que es como el único espacio aparte propio que tiene nuestra carrera. Ahí vemos la cartelería que lo indica. Y bueno, es un espacio con cemento únicamente.
que igualmente nos permitió soñar, o bueno, a quienes estaban por ahí tiempo antes que yo, incluso en el centro de estudiantes, con aprovecharlo para hacer una propuesta que tenga que ver con lo alimentario, que es lo que le interesa por ahí a quienes estudiamos nutrición, y que también proponga algo distinto en el mismo entorno universitario, ¿no? Lola, una pregunta, Sí. y por ahí también para sumar eso. Otras actividades que tienen aparte de la huerta. Esto pregunta, ¿la feria continúa? Feria de... ¿De alimentos? ¿Ahí en la puerta de la facultad de la carrera de nutrición? No, eso en agronomía se hace la feria, o sea, así una feria en la que van productores. Nosotros lo que tenemos ahora que estamos sosteniendo, bueno, es la huerta que está mostrando Seba, que es de producción agroecológica, sobre el cemento, todo en pasivos ambientales, digamos, no tenemos tierra, o sea, tachos, cubiertas, que es un poco como la característica de hacer huerta que nos trae el colectivo reciclador. Y sí tenemos después, aparte, articulamos con una cooperativa de un ex docente de la carrera y vendemos bolsones agroecológicos cada 15 días. El espacio igualmente empezó con una propuesta de huerta mucho más pequeña, más a pulmón, con por ahí, porque no teníamos todo este recurso humano y esta organización que fue lo que aportó el colectivo reciclador de cómo llevar a cabo una huerta de estas características tan grande y que se pueda sostener. Entonces era una huerta un poco más experimental y sí se empezó a pensar en un bar saludable que está funcionando hoy en día, que empezó también con una licuadora, un par de ensaladas y quienes integraban el centro en ese momento sosteniéndolo. Y hoy en día, o sea, el espacio fue creciendo también porque la universidad fue reconociendo el valor que tenía lo que estábamos haciendo, que aportaba a la salud de la comunidad universitaria, a la salud incluso de la comunidad no universitaria, porque se acercan muchas personas y el espacio es público, así como la facu, y que estaba aportando a la salud de la gente, entonces se reconoció eso también de la mano con, bueno, contando un poco la historia, con un voluntariado que surgió en pandemia de salir a cocinarles, usar el espacio para cocinar para gente en situación de calle. Entonces se abrieron las puertas de la facu incluso en ese momento, y eso permitió que, bueno, nos reconocieran presupuestariamente, digamos, el crecimiento del espacio, y ahora la cocina es mucho más grande y nos permite darle trabajo a un montón de estudiantes de nutrición y, bueno, de medicina y algunos también, que es algo que también nos enorgullece porque, bueno, de repente se empezó a crear esto que dice Seba de una economía que así todo cuida como los principios que siempre tuvimos del espacio de no lucrar innecesariamente, digamos, o sea, como que los platos que se ofrecen no solo están pensados por Nutris y son saludables, sino que cuidan también nuestro bolsillo porque no hay tanto marco de ganancia más que el de pagarle a los compañeros, a las compañeras y una mínima reserva que se usa para sostener los gastos del espacio. Y así, bueno, se sostiene, la verdad que es un espacio con mucha concurrencia, se llegan a cocinar hasta 500 platos por día, ahí se está mostrando como la parte techada que tenemos del espacio, que igual no deja de ser un proyecto súper autogestivo, si bien está reconocido por la Facu como que tiene cierto marco institucional, lo gestionamos nosotros desde el centro, el bar ya tiene como un grupo formado, entonces medio que es como una articulación, pero forma parte del centro de estudiantes, y con el colectivo reciclador más a cargo, bueno, de Seba y de Carlos, con todos los saberes de la huerta. Entonces ahí, bueno, el desafío, como decía él, de articular las humanidades para sostener el proyecto y llevar adelante todas las actividades que se hacen. Ahí está mostrando también, hemos plantado árboles en el asfalto, o sea, hicimos agujeros en el asfalto para poner árboles, proyectando que también en unos años haya sombra, limoneros, casi todos frutales. Algo también interesante que hacemos de la mano con la huerta, que es la gestión de... ¿se escucha? Sí, ¿no? La gestión de residuos, ahí se estaba mostrando lo que son las composteras que tratan todos los residuos orgánicos del bar.
porque bueno, el bar cuando empezó a producir en cantidad también empezó a tener esta problemática de que sacaban bolsas con muchos residuos orgánicos como a la basura, digamos, entonces empezaron a llegar incluso denuncias a la facultad respecto a esa cantidad de residuos que se generaban, y bueno, cuando articulamos con el colectivo, se propone esto de, bueno, compostar esa cantidad de orgánicos, que es mucha igual, porque son como 300 kilos a la semana de orgánicos que se están tratando ahí, que se están tratando a mano de compañeros, digamos, que con pala y rastrillo tratan eso y lo convierten en ese compost que ahí se va a estar mostrando. Y así como para el bar, propusimos un sistema como de postas de separación de residuos para empezar a tratar reciclables. Así que ahora también nos estamos haciendo cargo de los reciclables que se generan en el espacio. Y luego de eso, o sea, todo esto fue con el tiempo, ¿no? Pudimos sumar un biodigestor, que es en lo que estaba trabajando hoy Seba a la mañana, para tratar todos esos residuos que no pueden ir ni al compost ni a reciclarse, que quedan siempre en la basura, por ahí lo que es comida condimentada, sobre todo, carnes incluso, lácteos, panes y demás, eso puede ir al biodigestor que como que lo digiere y lo transforma en fertilizante para las plantas, por un lado, y gas, ¿no? Así que bueno, estuvimos con unos inconvenientes respecto a ese dispositivo porque tiene todas sus particularidades, entonces ahora estamos reacondicionándolo, digamos. Eso como para, ahí lo muestra Seba. Fue un biodigestor que armamos en el espacio también con compañeros que vienen trabajando en su fabricación en el norte y demás, que nos visitaron, hicimos un taller y el que se hizo ese día en el taller quedó para el espacio. Como que apuntamos a la basura cero, ¿no? Y que por ahí no es para nada menor, todo este laburo que están viendo, que es muchísimo, se sostiene gran parte gracias a manos voluntarias, porque hacemos voluntariados 2 veces por semana, jueves y sábados. Ahora en un ratito terminamos acá y ya me voy para la huerta también. Recibimos a personas, o sea, estudiantes que están todos invitados, pero mucha gente de la comunidad también involucrada que forma parte y nos permite también sostenerlo como está, porque el laburo es un montón y es constante. Así que por un lado como que articulamos y pensamos en las actividades para recibir a esas personas que vienen, y después también con el tiempo, creo que hace 2 años, logramos 3 contratos en principio con la Facu, contratos medio becados, porque no son sueldos como tal, pero para empezar a reconocer el laburo de algunas personas que puedan estar más estables en la semana, porque también como que la Facu estaba sacando mucho provecho de lo que es el espacio y nosotros planteamos, bueno, si quieren que se sostenga, necesitamos gente que empiece a venir como más seguido. Nos empezó a pasar eso, que así como creció el espacio, empezaron a crecer las necesidades de mantenimiento y no alcanzaba con las manos voluntarias que pudieran acercarse 1 o 2 veces por semana. Eso es, creo que general así del esquema que estamos manejando ahora. No sé si tienen alguna duda respecto a eso. ¿Hay algún curso que esté talleres que estén dando, Lola? Sí, eso me faltó mencionar. Sostenemos desde los inicios, digamos, por parte del colectivo, siempre la Escuela de Agroecología Urbana, la Margarita, que es, por ahí vos lo nombraste en la presentación de Seba porque él es docente, son clases, digamos, para un poco enseñarle a la gente cómo se hace o cómo producir en la urbanidad. Así que nada, eso se sostiene, sigue en pie, son 6 encuentros que se dan 2, 3 o hasta 4 veces en el año, se repiten. No sé, Seba, si querés contar algo por ahí vos, que estás más. No, a ver, la propuesta de la escuela, en principio, fue pensada como una pata para poder escribir lo que consideramos la agroecología urbana, ¿no? Las particularidades desde lo político, desde lo social,
desde lo técnico, de las particularidades que hacen a la ciudad, ¿no? Con esa mirada en agroecología. Entonces, la escuela termina siendo un espacio donde ordenamos de forma, si se quiere, didáctica y pedagógica, todos los procesos por los cuales pasa o cuáles son las tareas de cuidado principales para no solamente el sostenimiento de una huerta y de un espacio comunitario, sino también esto como una herramienta político-pedagógica, ¿no? Para la comunidad. Entonces, estamos encontrando cada vez más una multipotencia en esto, ¿no? En lo que consideramos la agroecología urbana, que nos lo permite pensarlo como para compartir con el otro, que es, creo que, lo fundamental en esto, y después poder escribir esta experiencia y poder encontrar un relato de esto, porque creo que hay algo también ahí que hay que ponerle atención, que es al cómo contamos estas experiencias, ¿no? Para poder salir un poco de la lógica de la comunicación que ya nos propone este sistema con todas sus cosas, pero pensar que esto no es algo de forma, no es algo binario, ¿no? No es algo que es de una forma o de otra, sino que justamente la riqueza está en todo ese proceso, en esos puntos de encuentro, y que eso es un aprendizaje. Entonces, ponemos como, o traemos de alguna u otra manera todas las técnicas y las miradas de distintas agriculturas que tienen su relato. Y creo que hay algo ahí muy atrapante, y creo que la gente empieza a mirar algunos procesos que son fundamentales, como en el compostaje, los empieza a mirar con otra profundidad, con otra sensibilidad, y empieza a relacionarlo con lo cotidiano de la vida, empieza a relacionarlo con lo vincular, bueno, empieza un proceso, ¿no? Entonces, me parece que tenemos ahí muy a mano herramientas, o por ahí para pensarlo más duramente, dispositivos que nos permiten acercarnos con otra sensibilidad, de otra forma, a algo que también es algo vivo, ¿no? Y creo que eso, para un habitante de la ciudad, donde, bueno, se vive en esta polaridad y se vive de alguna u otra manera bajo el régimen del algoritmo, ¿no? Porque hasta la vida termina pareciendo algo algorítmico, y la vida en realidad no, ¿no? Está justamente en encontrarse en esos medios, ¿no? Y ahí está un poco lo que hablamos con Fer recién, el conflicto, ¿no? El conflicto y no el enfrentamiento, ¿no? El enfrentamiento como esos límites, como esos márgenes a los que no hay que ir. Mientras estemos en el conflicto o en el caos, que es lo que sucede en el compostaje, bueno, ahí sucederán los acuerdos, sucederán las formas, y construiremos desde ahí, pero no en los extremos, ¿no? Ahí ya creo que nos perdemos en el horizonte. Así que es un proceso hermoso de poder practicarlo, de poder escribirlo, de poder compartirlo, y después de verlo también en cómo eso va dejando también sus frutos, por decirlo de alguna manera, en todo lo que tiene la experiencia, que no es solamente lo que te devuelve en términos de lo material, sino justamente en las personas que siguen vinculándose a la escuela, en las personas que se suman en tareas. Entonces eso creo que ya tiene una riqueza de por sí que creo que, como diría Tenemon, dice, es inconmensurable. Ahora que lo están mencionando todos, ¿no? Vuelve una palabra linda. Perdón, como no sé si había quedado claro, sí estamos dando cursos. Ahora en este momento está sucediendo uno cada 15 días, que son de 6 encuentros, donde vemos esto, el compostaje como la primera herramienta para poder no solamente gestionar tus residuos en la ciudad, sino de acercarte a este proceso vivo, de poder tener un buen insumo para tus plantas, para empezar una experiencia, para entrar en las tareas de cuidado, después sustratos, ¿no? Para poder armar tu sustrato para tus plantas, para las que quieras, microorganismos, que es también otro factor fundamental de cualquier suelo, que también lo tenemos en el estómago. Entonces ahí empiezan un montón de relaciones de cómo nutrir no solamente al suelo, sino a las plantas. Y después pensar también en la salud de la huerta, en lo que tiene que ver con preparaciones y elaboraciones que siempre tienen a lo casero y lo artesanal, y a la tecnología local, a la tecnología social, valorizando un balde como tecnología local. Y después, bueno, todo lo que tiene que ver con planificación, con herramientas, con lo que es el diseño para poder tener o establecer una huerta o un espacio
en el medio de la ciudad, ¿no? Consideraciones como generales, estructurales, particulares de la ciudad, ¿no? Una huerta en una terraza no es lo mismo que una huerta en el campo, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de particularidades que hacen que también adquiramos algunos conocimientos básicos de matemática, de física, de geometría, de arquitectura, ¿no? de física. Entonces también está bueno porque son puertas de entrada a ver tal vez contenidos que viste en la escuela que pasaron un poco de largo, pero que hoy tal vez una tabla periódica la comprendés de otra manera, o te acercás de otra forma, te genera curiosidad. Por ahí, Sebastián, ¿podrías después compartirnos esa información para si alguna compañera o compañero quieren acercarse a realizarlo o a observar la experiencia de pronto? Desde ya. Saber cuándo inicia. Sí, Ok. eso, saber cuándo inicia, cómo inscribirse en esos cursos. Sí, estamos todos, compartimos y difundimos la información. Perfecto. Sí. Les compartimos cuando salgan las propuestas desde acá, desde el patio, tanto en la escuela como también los talleres, los paneles que pensamos siempre desde acá, y también las actividades que tiene el centro, que tiene la Caliza también, porque está sucediendo ahora la Cátedra Libre. Eso, Loli, por ahí está bueno para comentarles, porque esas propuestas también son abiertas y están sucediendo acá. Digo, hay un montón de cosas que están buenas para comunicarles, sí, obvio. Gracias. Sí, tratamos de llevar también propuestas más allá de lo práctico de poner manos en la huerta, que bueno, la invitación siempre está, ¿no? ¿Hay una mano ahí levantada? Sí, hay una mano levantada. Sí, buenos días. No sé, llegué un poco tarde, pero quería felicitarlos por la actividad que están desarrollando ahí en el patio. Tuve oportunidad de visitarlos hace un tiempo y quería llevar adelante una reflexión que creo que es lo fundamental del aporte que hacen a la vida en la ciudad. Digamos, en la vida en la ciudad, si una persona habitualmente tiene ganas o posibilidad de cocinarse una selga, entonces va a la verdulería y consigue un paquete de acelga, lo lleva a la casa y lo cocina o lo compra elaborado. El hecho digamos, de la actividad que ustedes llevan adelante y que tiene que ver con la actividad campesina, la mentalidad campesina, es que el proceso de llegar a tener un paquete de acelga es todo lo que ustedes describieron, la planificación, la preparación del compost, etcétera, que es un proceso y que se aplica esa enseñanza a muchas cuestiones de la vida, donde tenemos que entender de que si queremos resolver algunas cuestiones que tienen que ver con dificultades que estamos atravesando, tenemos que hacer un plan y hacer toda una actividad donde, como es el nombre de este colectivo Sementera, partamos de un almácigo donde hagamos fructificar las semillas que el día de mañana van a dar los frutos que estamos queriendo obtener. Nada más. Gracias, Julio. Sí, gracias por la reflexión. Tal cual, creo que son lógicas como contrahegemónicas, por lo menos de lo que propone la ciudad. Eso estábamos charlando el otro día, y por ahí para quienes nos sumergimos hace relativamente poco tiempo, te hace como, bueno, cuestionarte un montón de prácticas, un montón de cosas, y por eso esto que nombraba Seba de lo necesario de hacer acuerdos para trabajar todos en la misma línea, digamos, hacia los mismos objetivos, porque son actividades difíciles de sostener. Entonces, bueno, lo necesario, lo importante de estar alineados y pensando o teniendo en cuenta todo lo que implica ese proceso, como vos decís, desde la planificación y demás, porque hay mucha voluntad que se pone, mucha energía, mucho tiempo que llevan esos procesos, ni hablar que el aprendizaje es enorme.
que te enseña también a tener paciencia, a frustrarte, como a relacionarte con la vida, con el cuidado, con un montón de cosas, está buenísimo. Pero bueno, por el laburo y el esfuerzo que implica, está bueno como planificar y organizarse lo más posible, o sea, darle la importancia que necesita la organización para no desperdiciar recurso material ni humano, y como cuidarnos también nosotros, ¿no? En ese proceso, digamos. A mí me parece que se pone ahí en juego pensar en el consumo, ¿no? En cómo consumimos, distinto, digamos. De qué manera no es el ya, me lo compro y ya, sino que esto de que sea un proceso, no lo podemos hacer con todo, obviamente, pero es por ahí conectarnos un poco con esa diferencia, ¿no? De vivir y de experienciar el consumo. Lola y Sebastián, María Ángela tiene la mano levantada. Sí, gracias, gracias. Sí, gracias Lola, gracias Sebastián por escucharte de nuevo. Lola, yo tengo una pregunta en este espacio interesante que ustedes tienen en la facultad. Y es si este espacio, también para Sebastián, si este espacio lo utilizan en el currículum formal para los espacios de aprendizaje del estudiantado, ya como parte de la currícula y no solamente como voluntariado, porque, por ejemplo, aquí en El Salvador la Universidad Estatal es sumamente grande, con zonas verdes. En el pasado habían experiencias, pero ahora ya después de la pandemia como que la inanimidad ha regresado, ¿no? al campo universitario. Entonces un poco esa es mi pregunta para ustedes. Y gracias por compartir esa experiencia que creo yo que ojalá muchas de nuestras universidades y facultades lo propiciaran. Creo que a Lola se le apagó la compu, me parece. Sí, Sí, ahí está, ahí se le acaba de apagar la compu, me dijo. Sí, mira, eso es otra de las que por ahí consideramos como conquistas acá, porque después del primer año, la universidad nos dio una declaración de interés, ¿no? Se generó una resolución y hubo una declaración de interés al espacio. Entonces, ahí va eso. Entonces, esa declaración de interés nos permitió en ese momento poder crear con todas las líneas de trabajo que funcionan en el patio. Eso se tradujo a un programa de ambiente, que es el programa de ambiente de ciencias médicas. Y eso de alguna u otra manera le dio cierto marco institucional a lo que venía sucediendo al patio, y eso permitió también que algunas de las líneas de trabajo puedan permear en la universidad, como por ejemplo el compostaje o la separación en origen, que bueno, que vienen siendo procesos que se vienen llevando adelante, ¿no? Entonces, eso de alguna u otra manera permite también que para el voluntario o la voluntaria que participa también tenga un reconocimiento de participar de este voluntariado porque pertenece al programa de ambiente, y eso tiene un diploma de la Universidad de Buenos Aires que tiene de alguna manera en algunos municipios la posibilidad de entrar como puntaje o puntaje, acá era antecedente cultural, que ya no está más en Cava, pero sí por ahí en otros municipios también funciona, tiene validez. Y la escuela, al estar adentro del programa de ambiente, también tiene cierta legitimidad. Claramente no es el papel que puede emitir, no sé, la Hicken, digo, que tiene su formación en horticultura, no es la misma valoración en ese título, pero sí genera un antecedente que para las ofertas laborales que suceden en Cava, con eso está bien, porque al tampoco estar institucionalizado, formalizada la actividad del huertero o la huertera en la ciudad, cualquier papel que dé cuenta de pertenecer a alguna institución o alguna huerta o alguna organización consolidada, eso tiene alguna validez. Ahora que en Cava hay una ley de huertero urbano que permite que en los centros de formación profesional de Cava, que son 60, se pueda dar la formación en
huertero, huertera, urbano agroecológico, con una que tiene validez y puntaje docente dentro de la formación profesional. Eso está sucediendo acá en Cava, en Flores, y bueno, y esperamos también que se siga teniendo como ofertas en otros FPs. Y dentro de lo que es el programa, bueno, esto que les comentaba. No sé si ahí respondí, María Ángela. No, está bien, gracias. Gracias, Sebastián. Sí, claro, sí. Sí, perdonen que justo se me quedó sin batería la compu. Pero sí, igualmente es un desafío, o sea, esta pregunta que hacías, la persona que llegué a escuchar al menos, como institucionalizar un poco más todavía la huerta, porque, bueno, ahora eso es algo que venimos hablando como internamente de que es un espacio que nos gustaría que los y las docentes aprovechen más, digamos, como aula viva, que es por ahí el título que le ponemos, para que no dependa de la voluntad de uno de acercarse por ahí al espacio y hacer esa experiencia, o sea, en la formación de un nutricionista, digamos, del agua, ver de qué manera empezar a atravesar un poco más el plan de estudios con la huerta, ya sea simplemente usando el espacio para tener una clase y aprovecharlo, digamos, para acercarse al alimento, porque yo realmente aprendí mucho más del proceso de cultivo de un alimento participando como voluntaria de la huerta que en la propia carrera, digamos. Entonces, nos parece re interesante que los profesionales de la salud empecemos a tener esas nociones más reales, más de lo que es la naturaleza, como poder formarnos con perspectiva del contexto en el que en realidad nos vamos a recibir y vamos a ejercer, ¿no? Porque es un contexto que amerita por ahí una cierta conciencia ambiental, esto de por ahí repensar el consumo, o bueno, ni hablar desde la nutrición, tener nociones de lo que implica un alimento desde que es semilla hasta que es fruto, como empezar a tener conciencia de qué hay atrás de todo eso, que no quede solamente visto como una fuente de nutrientes y ya. Como que humaniza todo el proceso de producción alimentario. Así que nos parece interesante empezar a linkearlo un poco más con las cursadas. Es todo un desafío, pero por suerte tenemos ahora algunas autoridades de la FACU que adhieren a la propuesta, así que esperamos que nos apoyen en esos proyectos. Ana, no sé si quieres. Ana habla brasileño. Ah, qué lindo. Dale. Vocês me compreendem? Sí. Sim? Não vou tentar enroscar no meu castelhano, tá? Com vocês, não. Então, vou falar em português mesmo. Lola, Sebastião, é um prazer enorme estar ouvindo o Sebastião de novo e te conhecer, Lola. E penso que a experiência de vocês também vai muito no sentido da educação. Da forma como hoje nós temos pensado uma educação desemparedada, uma educação que se expande para além do espaço físico da sala de aula, mas que se integra à natureza, ao meio ambiente e a toda a vida social que emana dela. Mas eu compreendo uma outra coisa, olhando para o Brasil e para o lugar de onde eu falo, que é o estado de São Paulo. Falar em hortas urbanas aqui é falar de um contexto de hierarquia social, que pensa-se que horta urbana é só para atender os mais vulneráveis, as pessoas que estão em condições de vida mais difícil, né? Aqueles que são fora da sociedade. Então, a universidade ainda não pensa em trazer esse conteúdo, né? Essa educação para dentro do seu espaço, como Maria Ângela falou. Aqui nós temos universidades enormes, com muito espaço verde e com muito espaço para plantio. E não existe, eles não deixam nem a população entrar.
né? É um espaço, é uma bolha que só é para ser usada por aqueles que têm autorização como estudante ou como professores, né? Um espaço fechado. E quando nós falamos de integração, nós temos que levar os estudantes para fora. É esse movimento e para a periferia, porque continuamos pensando que trabalhar natureza, trabalhar educação, uma educação desemparedada, quer dizer que nós vamos trabalhar somente com aqueles que não têm recursos, que estão sem comida, e não para todos. Ainda não temos esse senso de comunidade, de tecer mundos juntos. Eu acho que esse é o grande desafio que nós enfrentamos aqui no Brasil, em grande parte, conseguir tecer esse mundo, sabe? Que vai fazer com que todos respeitem o natural, né? Uma alimentação diferente. Nós temos aqui uma indústria farmacêutica hegemônica, de um domínio horrível e que cultua a doença e não a saúde. E nós ensinamos, sabe, infelizmente ainda, a cuidar das doenças. A educação, enquanto aqui não for transformada em algo mais comum, mais aberto, mais possível para todos, e que todos se sintam responsáveis, não vai avançar. Fiquei ouvindo vocês e esperançando essa possibilidade aqui também. Vou tentar um movimento, tá? Vou começar a mandar esse vídeo, vou incomodar, vou provocar, porque eu acho que é essa a nossa função. Agradeço imensamente estar com vocês, viu? Gracias, Ana. ¿Se comprendió para ustedes, Sebastián y Lola? Sí, sí. De hecho, hay algo que me parece muy valiosa de toda la experiencia, que es que justamente el estudiante, esto es lo que contaba Loli, ¿no? Que el espacio lo recuperan los estudiantes, que los estudiantes salen afuera, salen justamente a poder dar ayuda a gente que estaba en la calle, en el momento de la pandemia donde parecería que el peligro era estar en la calle, ¿no? Digo, justamente personas con un nivel de vulnerabilidad altísimo se encontraban expuestas a otros niveles donde todo eso era incierto para todo el mundo, ¿no? Y digo, justamente esto es conquista de que el estudiante pudo salir del ámbito universitario. Y eso creo que para el ámbito universitario es rebelde. Entonces, para nosotros nos permite pensar que en el relato, la universidad, el valor de la universidad pública, de la UBA, es poder estar abierta y receptiva a ver lo que sucede en el emergente y a ver lo que sucede de las inquietudes, incomodidades de los... Poder hacer esquemas de coparticipación, para elevar la experiencia y elevar la vara. Digo, ahí creo que está el valor de la UBA, en escuchar y aceptar y darle marco a que esto continúe, digo, ¿no? Porque eso creo que es realmente valioso y cambia a veces el enfoque y nos permite pensar en este relato que también traías, Claudia. Sí, y, o sea, muy lindo lo que reflexionás, porque es cierto que lo más valioso y enriquecedor tal vez del espacio es ese encuentro que se da entre la comunidad como más universitaria, más académica, y la gente que viene de afuera, que aparte es la que lo está sosteniendo y que nos vino a enseñar muchas cosas, porque yo voy ahí como estudiante de nutrición y nunca hablo de alimentación, o sea, sí, pero como una más, y me nutro de lo que llevan todas las personas, porque se dan intercambios, hay mucha sabiduría respecto al hecho alimentario, porque es algo que nos atraviesa a todos. Entonces, la verdad que está buenísimo. Y algo que hablábamos con Seba el otro día, también analizando como experiencias ambientales en distintas facultades de la UBA, es que hay muchas que por ahí no están logrando como establecerse o tener un impacto como esperan, y que por ahí son pensadas más desde la lógica académica e intentan insertarse desde esa lógica, y que por ahí
vemos que lo próspero de este proyecto es que justamente surgió al revés, como de abajo hacia arriba, si se quiere, o sea, desde los estudiantes planteando una necesidad y como haciendo una propuesta muy concreta. Y creo que lo esperanzador, que es la palabra por ahí que vos también usaste, es que tal vez sea un espacio que nos permita empezar a permear en las lógicas universitarias, que hay algunas que la verdad que está bueno empezar a discutirlas. Entonces, que tal vez a través de ese espacio y propuestas que traen gente que es ajena al espacio y empieza a tomar esa responsabilidad o a entender la importancia de habitarlo, y que se anima a empezar a proponer cosas. Entonces está buenísimo darles lugar, o sea, nosotros como que queremos generar eso, que convivan como las propuestas que vienen de afuera con también las lógicas universitarias para, bueno, empezar a permear con concepciones más comunitarias y reales el saber académico. Que no sea al revés, viste, que siempre es como esa lógica más paternalista, sobre todo en la medicina, porque bueno, nuestra facu es la de Ciencias Médicas, estudia medicina y otras 13 carreras relacionadas a la salud, que todavía siguen sosteniendo lógicas muy paternalistas desde el área de la salud. Entonces, bueno, que se nos haya reconocido el espacio desde la facu es un montón y nos permite como seguir avanzando en ese camino de, ojalá, nada, tener cada vez más de estos espacios en todas las facultades, de todos los municipios, de todo el mundo, porque la verdad que empoderan un montón. Ya lo creo, que sí. Sí. Y Lola, ya que estamos, te pregunto, porque esto está siendo grabado y va a ser muy difundido, si nos cuentan puntualmente cuáles son los talleres y los encuentros y lo que ofrecen para que la gente sepa, se entusiasme, aunque sea con el nombre, y sepa a dónde puede dirigirse para volver para conectarse con este emprendimiento que tienen ustedes tan maravilloso. Bien, sí. Nos encuentran, el patio está abierto de lunes a sábados. De lunes a viernes se maneja un horario de 8 de la mañana a 5:30 de la tarde, que es el horario en el que abre el bar saludable. Pueden acercarse a desayunar, a almorzar, merendar ahí en el espacio. Los menúes y eso se publica en el Instagram del bar saludable Beni. Eso por un lado, igualmente pueden habitar el espacio aunque no vayan a consumir nada. Hay mesas y sillas para usar a disposición. La idea es como también volverlas a su lugar. Hay bancos, se puede ir a tomar mate, a estudiar, a recorrer la huerta. Y después, en cuanto a la huerta en sí, nos juntamos jueves y sábados. En este momento, desde las 12 del mediodía, ya en general nosotros estamos antes, Seba hoy fue súper temprano, pero desde las 12 del mediodía arrancamos a full con las actividades. Sí, pasa que este año cierran un ratito antes, me parece, Seba, el que comentó. Y esos jueves y sábados, las actividades que van a encontrar coordinadores por ahí para meter manos en la tierra. Eso en principio. Después está la Escuela de Agroecología Urbana, que se enteran también por el Instagram, por ahí difundir las redes. Tenemos el Instagram de Colectivo Reciclador, el Instagram de Huerta Ciencias Médicas y, bueno, Bar Saludable Beni. Nos quedamos esta tarde y no hace falta que se inscriban nada. La dirección, que por ahí no la dije, es ingresan por el estacionamiento del Hospital de Clínicas, que mostró Seba, Ascuénaga 951. Perfecto. Ahí está pasando ahí. Sebastián. Sí, buenísimo. Sí. Muy bien. Así existe la posibilidad de que la gente que no escuchó esto, o aún las que escuchamos y estamos atentos y no escribiendo, podamos después seguirlos en el Instagram y saber qué hacer. Exacto. Algo que no mencionamos cuando hablamos de residuos es que también tenemos composteras que le llamamos comunitarias, que están a disposición para que la gente lleve sus residuos orgánicos. O sea, más allá del tratamiento de los del bar, uno como vecino o no, porque bueno, hay gente que viaja quizás con los orgánicos, ahí está mostrando Seba, están ahí a disposición y la verdad que es una red bastante grande de vecinos los que ya tienen el hábito hecho y traen sus orgánicos al espacio. Tienen ahí la viruta al lado para ponerle arriba y bueno, los compañeros se encargan de tratar ese orgánico para compostarlo. Pero está abierta también esa invitación. Lola, Olga, hay una pregunta ahí de Olga que
Sí, Habla, Olga, o no podés usar el micrófono. Si no la leemos nosotros, pero sí, sí. parece que no puede usar el micrófono porque no estaría hablando. Claro. Sí, nos consulta ahí por vínculos con la Facu de Agronomía. Y de a poco, la verdad que estamos ahora, creo que el sábado pasado nos visitaron algunos compañeros de Agronomía. La idea es sí, tejer red. Seba por ahí está más al tanto. En algún momento hemos recibido plantines de ellos. Tenemos a compañeras que forman parte de la Cátedra Libre de Seguridad Alimentaria, que hace poco también nos comentaban que están participando de la Feria de Agronomía. Entonces hay como contactos ahí. Tal vez ahora no estamos como articulando en nada en concreto, pero sí tenemos los contactos también yo he visitado compañeras que están a cargo del compostaje de un área de agronomía también. Entonces, bueno, es también un pendiente como ir profundizando esa articulación. Sí, en principio esto como que en este momento nada en concreto, pero están los planes. Sí, y en principio, cuando se empezó esto en el 2021, el vínculo con agronomía siempre sucede a través de Carlos Carballo, también por medio de las cátedras libres sobre alimentaria de agronomía, ¿no? Entonces siempre el vínculo también sucede por medio de él, y quien estuvo también participando del armado de todo ese primer año fue el proyecto PEUEC, que es un proyecto de extensión de agronomía, y que bueno, que estaban participando también acá con algunos voluntarios, sobre todo en la primera etapa del armado, en eso. Y después, bueno, como dice Loli, siempre en vínculo con quienes llevan adelante, digamos, con quienes son músculo de los programas universitarios de extensión, pero todavía esperando también el acercamiento a quienes, bueno, dirigen, diseñan y tienen la voluntad de que las cosas sucedan, porque tienen la lapicera para firmar sobre todo, que son siempre los más complejos para poder sentarse a charlar. Pero bueno, en eso estamos, como dice Loli, ahí estamos. ¿Cómo manejan los recursos, Sebastián? ¿Cómo obtienen recursos? Bueno, eso es un desafío, pero la verdad es que una vez que se declaró de interés la facultad, la experiencia, ahí la infraestructura pudo empezar a ser otra, sobre todo porque la primera etapa del armado, gracias ahí, Feli, buenísimo, toda la parte más de la infraestructura del primer armado de lo que fue la huerta, que era lo primero que se empezó a establecer, tenía que ver con que era muy voluntaria la convocatoria. Entonces, cuando las personas venían, se traían una cubierta. Entonces, bueno, toda la primera parte del armado fue realmente como del sostén de la comunidad y de las personas que veían esa convicción o entendían el porqué. Y después ya cuando empezamos a necesitar lo estructural, ahí la facultad también aportó un montón, el centro de estudiantes también aportó un montón, digamos, en términos también de recursos, no solamente a veces económicos, sino de vincular y de conseguir por ahí que un área de la universidad que hace mantenimiento pueda también hacer algunas tareas acá. Entonces eso te permite vincularte con los que son los no docentes, como se los conocía, pero que en realidad son trabajadores de la universidad. Entonces te permite, bueno, vincularte con esos sectores, con esos rubros. Entonces, ante cualquier cosa que necesitemos, siempre hay una muy buena relación con toda esa cuadrilla de trabajadores. Entonces, bueno, últimamente pudimos empezar a conseguir estructuras de media sombra, ¿no? Todo esto es un aporte de la universidad. Nada, empezamos a hacernos de esos recursos. Y después, por otro lado, la creatividad siempre ante todo. Para conseguir tierra tenemos algunas obras medio teatrales que son con una montaña de tierra. Entonces después, una vez que esa obra de teatro termina o esa intervención termina, esa tierra se distribuye en algunas huertas comunitarias. Entonces, bueno, eso para nosotros es algo distintivo de la urbanidad, ¿no? No tenemos tierra, ¿cómo la conseguimos? Entonces, bueno, de las formas más creativas también, y eso nos hace pensar y relacionarnos con los sectores de cultura, de
o de tu municipio o de organizaciones afín, pero no hay límites, ¿no? Para eso. Así que el financiamiento, esto, sucede como se pueda, de donde sea, y si podemos aplicar algún programa o alguna beca también lo hemos podido hacer, también resolviéndolo desde la parte más jurídica de la cosa, que eso también es un aprendizaje para nosotros y nosotras, que es fundamental, creo, en el mundo de hoy. Si queremos que estas experiencias se repliquen, vamos a tener que aprender de las tareas administrativas, de las mesas de trabajo, de las reuniones con otros ámbitos que no nos son afines tal vez, y que en nuestro cotidiano no nos sentamos por ahí con el dueño de una empresa, pero que por ahí en esa conversación y en ese compartirnos algunas cosas, tal vez podamos empezar a dar alguna respuesta, ¿no? En términos de lo ambiental a esas empresas, ¿no? Digo, bueno, qué mejor que empezar a tener esas herramientas y empezar a generar cambios desde ahí adentro, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprender bastante de todo esto, y esto, bueno, también intentamos que sí sea. Así que si conocen alguna línea de financiamiento, nos la pueden enviar también. También entonces, por lo que vos contás, el día a día es a pulmón, voluntariado, más allá de lo que se consigue. Eso es muy importante saberlo, ¿no? Porque requiere, habla de ustedes en maravillas, requiere mucho esfuerzo. Sí. Uy, se entrecorta. Empezá de vuelta, pues se entrecorta. Se le cortó nomás. Sí, se notaba que andaba funcionando mal. Sí. Sí, es muy a pulmón, la verdad. O sea, como que el espacio no tiene un presupuesto así para, no sé, manejar gastos o lo que sea fijo de la Facu. Sí, esto, un par de personas becadas que igualmente por los montos que se manejan, nosotros no les estamos pidiendo eso. Fue parte de la reestructuración que hicimos, que cumplan horarios, sino que tienen la libertad o sea, tienen tareas para cumplir y las manejan ellos, para también darles libertad con sus otros laburos, porque la verdad que estamos en un contexto complejo, entonces siempre tratando de coordinar eso y entendiendo que hay igualmente, aunque se perciba algo de dinero, mucho de convicción y voluntad para hacer lo que se hace. Entonces, como teniendo eso en cuenta, con Seba venimos hablando mucho de esto, de humanizar un poco también en los esquemas organizativos, así que de esa forma, y después, bueno, cuando vemos oportunidad, por ahí esto que decía él desde el Centro de Estudiantes, es un centro que tiene muchos años, que ha ido haciendo muy buenos vínculos con distintos actores de la Facu, como siempre priorizando más los objetivos concretos y nuestras convicciones, más allá de las relaciones que a veces eso implica hacer, como poniendo eso al frente, hemos sabido sostener buenos vínculos, entonces siempre cada tanto logramos hacer buenos acuerdos, esto que dice él, hay muy buena relación con el personal no docente, con distintas autoridades, porque también esto hemos ido demostrando como lo querido que es el espacio, entonces ellos también ven eso y es en un espacio en el que tenemos cierto margen a veces para conseguir recursos, digamos. Pero va fluctuando, no hay algo estable y depende mucho de cuánto uno se mueva y la creatividad que le ponga, como decía Seba también. Así que va por ahí, digamos. La verdad es que no venimos haciendo acuerdos con privados hasta el momento. Son debates también que se empiezan a dar, pero porque también el espacio, que esto creo que cuando nombré al bar no lo dije, con el paso del tiempo se llegó a ser 100% libre de ultraprocesados. O sea, las chicas y chicos que trabajan en el bar hacen todas las preparaciones, son caseras, porque en un momento, por ejemplo, compraban el pan para hacer los tostados. Hoy en día hacen el pan integral ellos para hacer un tostado con remolacha y semillas de girasol y tomatito y qué sé yo, como
Entonces, esa es una bandera que también siempre tenemos presente. También en el espacio está el kiosco saludable, que también es sostenido por estudiantes de Nutri, y que hacen preparaciones con ingredientes agroecológicos, caseras. Entonces, no, siempre hemos tratado de evitar entrar en esos conflictos de interés respecto al financiamiento, pero bueno, empieza a ser obviamente un factor limitante también en cuanto a obtener recursos. Pero bueno, son debates también para empezar a dar, quizás. Y claro, es muy difícil mantenerse en la línea. Ahí siempre, como decía antes Sebastián, que hacer acuerdos. Claro. ¿Y cuál sería, Lola, el sueño que ustedes tienen como para, a dónde apuntan? ¿Cuál es la meta? Más allá de lo que lograron, ¿no? Porque obviamente lograron muchísimo y en poco tiempo realmente. Uh-huh. ¿A dónde quieren llegar? Digo esto porque por ahí los que escuchamos, los que están ahora y los que escucharán después, por ahí encuentran una línea donde poder colaborar o aportar, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Y yo creo que soñamos un poco que se replique el proyecto, digamos, que empiece a ser una práctica institucional habitual, digamos, o sea, en universidades, colegios, pero también porque son espacios que uno en algún momento de la vida transita, o sea, el colegio, en la escuela primaria, secundaria, la universidad en algún caso, bueno, los hospitales públicos. Carlos Brianti, que por ahí es el referente del colectivo reciclador, siempre habla de eso, de que hay que ir por una ley nacional que dictamine que tiene que haber huertas en todas las instituciones. Ese es por ahí un poco el sueño, realmente, porque nosotros hacemos visitas escolares, y la verdad que el impacto la respuesta de los niños que ya vienen de experiencias similares y de los que no, es muy distinta. Entonces uno se da cuenta que no es lo mismo formarse cerca de ese vínculo con el alimento que desde lo que se propone hoy en día, ¿no? Entonces ese es un poco el sueño, y así más a corto plazo vamos por eso, ir permeando cada vez más en la facu, que la huerta empiece a ser un espacio de encuentro académico también, digamos, empezar a romper con esa lógica. Creo que esos son dos grandes objetivos, digamos. Excelente, gracias. Esperemos poder colaborar en eso. Bienvenidos y bienvenidas. Ahí está Sebastián de nuevo. Sí. Sí, de hecho, sí, no sé, Seba. Algo que está bueno es que acá en el espacio, también se reúne, por ejemplo, una organización muy amiga que es Consciente Colectivo. Fueron grandes promotores e impulsores de la ley de etiquetado, por lo cual Lola menciona del bar libre de ultraprocesados, ¿no? Y esa organización viene a tener sus reuniones acá con el budín del barrio, ¿no? Entonces, creo que eso hasta incluso nos hace reflexionar en la potencia del espacio, que nos reúne hasta incluso a organizaciones que perseguimos los mismos fines y ese horizonte no se nos corre, pero que participamos y habitamos los mismos espacios. Y eso me parece, como en el ejercicio de la política que hoy venimos, creo que, discutiendo e intentando resignificar, me parece de gran valor y un gran ejercicio. Sí, totalmente, ya lo creo que sí. ¿Y cómo podemos apoyar todos los demás que estamos acá escuchando, más allá de participar o de venir o de formar parte o de formarnos con ustedes? ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Yo creo que por ahí esto va a sonar un poco también a una invitación, pero me parece que mientras más podamos generar espacios de encuentro para problematizar esto, para un poco perseguir también el objetivo de Cementera, ¿no? Que es esto, el pensamiento crítico, ¿no? A partir de lo que nos rodea. Bueno, a nosotros nos motiva, nos moviliza ese mismo propósito, y lo que sucede acá es justamente para poder ver el mundo de otra manera. Entonces pienso que para poder hacer es que también pensemos una actividad en conjunto, que el espacio también está a disposición para eso, y pensar propuestas que sean esto, convocantes también para el universitario, para el estudiante, para el vecino, para la vecina, directamente problematizar con toda la comunidad. Perfecto, maravilloso. Lo tomaremos como desafío.
Y en lo concreto, así, por ahí si están a distancia, lo único que por ahí se me ocurre es difundirlo, o sea, difundir el espacio para quienes están cerca, porque la verdad es que, o sea, esto, me traes una pregunta con eso de qué se puede hacer cuando no puedo estar ahí, y no tenemos pensada una propuesta para esas personas, pero bueno, difundirlo ayuda porque hay mucha gente que vive en la manzana, digamos, o cerca, y que no se entera porque está un poco como oculto. Por eso también hace poco pudimos sumar ese cartel y estamos recontentos porque permite que desde la calle se vea huerta agroecológica y tal vez sirva como invitación, ¿no? Pero siempre la difusión, por suerte nos han visitado varios canales y radios y siempre nos ayuda un montón a que llegue más gente. Porque después con esa gente se da ese encuentro que dice Seba y por ahí si no pueden acercarse ustedes, generar ese encuentro igualmente al difundirlo y esas personas que lleguen siempre vienen con un intercambio de semillas, una pregunta, una idea, un rato y bueno, y esa boca en boca o esa difusión hace que crezca, realmente. Perfecto, así será. Bueno, y de mi parte, creo que no mucho más, agradecer el espacio y la escucha y las sonrisas que se generan de compartir esto. Nada, es un orgullo, la verdad, formar parte y sostendremos lo más posible la lucha desde nuestro lugar. Ojalá se contagie algo. Seguro que sí. ¿Hay alguien que quiera consultar algo más en este momento o preguntar algo que haya quedado? ¿Vos, Adri, te quedaste con algo por preguntar? ¿No? Bueno, entonces, si nadie tiene más nada para preguntar ni nada más para decir, entonces nos quedamos con esta hermosa convocatoria que nos han hecho los chicos acá, Lola y Sebastián. De mi parte, por lo menos que vivo en la ciudad de Buenos Aires, en Flores, voy a acercarme, voy a ir a conocer esta. Me dieron muchísimas ganas de conocer eso, por supuesto pasé 1000 veces y no lo vi. Así que con mucho gusto estaré por ahí. Por eso preguntaba también días y horarios, porque todos tenemos que coordinar todo lo que tenemos que hacer en estas urbes donde vivimos, pero así será, iré a visitarlos. Chicas, ¿alguna de ustedes quiere decir algo? Agradecer muchísimo la presencia de ustedes, sí, sí. Muchas gracias y bueno, ojalá podamos armar algo juntos u otro taller, puede ser, para más adelante, o nos compartan, nos inviten y así podemos nosotros invitar a la gente que está en Cementera, Sí. a los talleres, a los cursos. Ustedes nos comparten y nosotros lo extendemos. Adri, ¿podemos hacer el final de Cementera en la huerta? Nosotros siempre hacemos. ¿Cómo? ¿Podemos hacer algún taller de Cementera, el de fin de año, Ajá. en la huerta? Buenísimo, sí. Sí. Si ustedes están de acuerdo, claro. Podemos Sí, no hay problema. Es cuestión de coordinar, no hay problema. programarlo, ¿cómo no? Qué bueno. Sí, también lo mismo para si está la inquietud, por ejemplo, como lo veíamos antes con Adriana, que metemos un llamadito por ahí antes de estos encuentros, por ahí también si hay alguna necesidad, una demanda, como, che, necesito saber algo de compostaje, o queremos aplicar esto en escuelas, o queremos por ahí algo que tenga que ver más por ahí desde lo técnico, eso también, digo, pensémoslo y sucede, digamos, ¿no? Como pensemos esas propuestas. Perfecto. Perfecto. Maravilloso. Muy bien. Bueno. Gracias, infinitas gracias, Sebastián. Gracias. Un saludo. Muchas gracias. Un abrazo de El Salvador, Lola y Sebastián. Ay, gracias. Felicitaciones de nuevo por esa rica experiencia y ojalá, Lola, ese entusiasmo como estudiante aún se te contagie a otros y otras. Gracias. Igual, Sebastián como profesor, pues que contagie a otros y otras profesoras que no tienen ese ánimo, esa motivación, ese cariño con lo que hacen. Sí, tal cual.
Gracias. Gracias, María Angélica. Agradecida. Gracias. Adiós a todos. Bueno, Gracias. nos vemos entonces en la próxima.